Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Política y tercer intento de grabación de hoy, porque estamos haciendo ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Hola, Yo bienvenidos y feliz de bienvenidas verlas. todos. Estábamos diciendo en el segundo intento lo difícil que ha sido coincidir en nuestras agendas. Entonces lo digo en este tercer intento también, hasta lo difícil que ha sido como volver a alinearnos para grabar y todo. Entonces, nada, hemos tenido unos días bastante ajetreados, creo que cada una bien difícil de coincidir en las agendas, de ponernos de acuerdo con el tiempo, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo ha ido tu semana? Bien, movida con mi familia, con mis amiguitos, aprovechando que estoy en supuestas vacaciones. Va a decir supuestas porque no parecen, pero bueno. ¿Y ustedes qué tal? De vacaciones, yo creo que Nicky y yo no tenemos nada ahorita. O sea, no sé cuándo fue la última vez que yo pensé en vacaciones y cuándo fue la última vez que yo me tomé unas auténticas vacaciones, en el sentido exacto de la palabra de no trabajar, ¿sabes? No sé Ujú. cuándo fue la última vez en mi vida. Dudo mucho que me tome vacaciones ahorita porque qué bueno realmente que tengamos trabajo, pero estos días crecer está siendo, Dios mío, a toda costa. Pero eso no era lo que veíamos en las series. Yo creo que somos bien, Sí, no, como que bien, ya se sí, vuelve la misma vida, así que va la chica así toda cliché. ajetreada con el café en la mano, corriendo y que todo sale mal porque llega tarde, pero y se desalinean todos los planetas de ese momento. Sí, oye, me pasa, a veces me pasa. Súper, súper cliché nosotras, así tipo Sex and the City, The Bold Type y no sé, y El Diablo dice la moda, todo revuelto. Pero bueno, hoy chicas tenemos un súper tema que queríamos hablar desde hace ya bastante tiempo, que es el tema del racismo en América Latina. ¿América Latina es racista, sí o no? Y bueno, queremos hablar de eso, pero antes me gustaría traer rápido a colación una noticia que de hecho comentamos ayer en Mi Política sobre la reunión que tuvo Donald Trump para hablar de la crisis de fertilidad y la baja natalidad en el país con mujeres y con doctores expertos en fertilidad y expertos en obviamente todo lo que supuestamente está pasando en cuanto a nivel global, porque las mujeres no quieren tener hijos, porque de hecho es curioso porque también se mencionaron temas como los pesticidas y cómo están creciendo los niños a raíz de todos los alimentos tóxicos, que, o sea, todo muy, de nuevo, todo muy el cuento de la criada. Entonces, quería que habláramos un poquito sobre eso, porque obviamente encendieron las alarmas, las mujeres estaban presentes con Donald Trump, estaban vestidas de morado, recuerdo un poquito a la serie de Los Testamentos, que es una serie que sigue el universo del cuento de la criada y relata un poco qué es lo que pasa con las niñas de Gilead y básicamente cómo las forma esta nueva nación para ser futuras esposas. Por cierto, yo estoy viendo la serie, no sé si ustedes la están viendo, pero esta serie, miren, si el cuento de la criada es mi peor pesadilla, los testamentos es exactamente mi peor pesadilla, pero súmale dolor adicional que tengo con cada episodio porque saben que temas de infancias, adolescencias, violencia y todo ese tipo de cosas me destruye y la serie relata muchísimo eso, ¿no? Como niñas, cómo el sistema te permea para que tú crezcas con la concepción clara de no poder cuestionar a los hombres, de si un hombre te toca donde no debe y no es tu pareja, por ejemplo, cuando tú tienes apenas que 13, 14, 15 años y ves y escuchas adultas que te dicen, espera, Dios tiene un plan para ti, o sea, todas las cosas que están mal en el mundo. Eh, escuchas a un padre decirle a su hija como, son son unas niñas, pero, pero hay que seguir la ciencia, ¿sabes? Y por lo visto la ciencia te dice que mientras más joven te cases, mientras más joven puedas tú reproducirte, es mejor para el mundo. O sea, todo mal en esta serie, la verdad, pero justamente retrata un poco de lo que muestran ciertos sectores de Estados Unidos que consideran que esto es lo que tiene que pasar como por ley natural. En Estados Unidos se está hablando muchísimo y cada vez hay más grupos, sobre todo grupos religiosos y conservadores, políticos, incluso influencers conservadores que están hablando de las mujeres tienen que volver a su causa natural, que es quedarse en casa y tener hijos. Y por supuesto, apoyar a su marido. Yo te lo juro que estoy como
Ojo, un chico influencer de 27 años con todos los millones de seguidores del mundo que dice las mujeres tienen que volver a la casa para tener hijos, porque ese es su estado natural y esa es su obligación biológica. Y es como, ok, ¿qué opinamos? Lo que hace la gente por ganar followers y por ganar seguidores. Una de las, a ver, yo creo que aquí es importante que entendamos que una de las formas en las que la gente puede crecer en contenido, porque hoy en día, sobre todo las visualizaciones, son las que más impacta a nivel plataforma y el tiempo que se queda la gente visualizando tu producto en redes sociales. Entonces, es una de las formas en las que ellos pueden justamente ir creciendo económicamente, ir creciendo en su plataforma virtual y demás. Entonces, a ver, yo ahí también me pongo a pensar hasta dónde realmente el discurso es de verdad o hasta dónde el discurso es para generar esta polémica porque a los seres humanos nos encanta consumir la polémica. Incluso hasta para nosotras poder hacer algún análisis, tenemos que regresar a ver ese video y terminar de hacer ese video. Y eso implica para la otra persona que ya le dio esa visualización, ya le dio alguna interacción, como tal vez un comentario de rechazo o un comentario de aprobación. Entonces yo creo que por ahí también primero deberíamos fijarnos en cuánta gente, o sea, en los comentarios, cuánta gente la aprueba o cuánta gente le desaprueba. Yo creo que este tipo de mensajes hay más gente desaprobándolo que aprobándolo, pero que la gente lo puede hacer con tal de ir creciendo en una plataforma virtual. Y lo hace como un negocio, ¿no? Me parece súper triste por el lado del influencer. Por el otro lado que tú comentabas, esta serie no la he visto, creo que en este momento de mi vida poco me queda para ver una serie, pero yo sí me escuché hace un par de meses atrás un podcast que se llama Financial Feminist o Feminist Financial, uno de dos, está en inglés, y es justamente relatado en Estados Unidos y una chica relataba justo eso, cómo ella crece en un entorno familiar en el que la iglesia, los papás le llevaban a la iglesia, tenía que ir mucho a la iglesia, empiezan a ir a estos camping anuales que hacen con los jóvenes de la iglesia. Entonces, claro, dice que empieza siendo un momento súper lindo porque se hacen amigos, porque hacen música, porque hacen deporte, hacen actividades varias que gusta a los jóvenes cuando estás en esa etapa de crecer. Aparte te relacionas con gente que se supone cree y quiere lo mismo que tú también estás creyendo, entonces es gente de tu núcleo. Y cómo en estas cosas te van dando mensajes como, obviamente, cómo ser una buena persona, y mientras vas creciendo, explicaba ella, en estos camping van incluso ya luego separando a los jóvenes y a las mujeres por un lado y a los hombres por otro. Y a los hombres les enseñaban cómo ser un marido proveedor, cómo controlar a tu mujer, cómo hacer que la familia te respete y te honre. Y a la mujer, por lo contrario, a las mujeres les iban dando estas clases, que ellos les llamaban clases, pero a mí me parece un adoctrinamiento, de cómo tienes que ser una buena mujer, que te tienes que quedar en tu casa, que no le respondas al marido, que cumple las tareas del hogar, que tú como mujer vienes a este mundo para dar vida únicamente y no hacer nada más. Entonces, como van creciendo, ¿no? En este ambiente, ellos van generando esa normalización. Y esta chica contaba, porque decía que crece con esta pareja que se conoce en este camping a los 20 años, desde los como 14 años, a los 20 años se casan y tienen una familia. Y cuando se casan, o sea, él siempre como que demostraba que era medio violento, pero nunca había agredido. Y cuando ya se casan, empiezan las agresiones verbales, luego las físicas, las manipulaciones y demás. Y que obviamente cuando ella se quería salir, él le decía que no, que regresen a la iglesia, ahí les van a ayudar, regresaban a la iglesia, entonces en la iglesia le decían a él como no tienes que hacer eso, tienes que respetar a tu mujer, no sé qué, no sé cuánto, y a ella le decían que igual tenía que quedarse a aguantar porque su familia, por los hijos, y todos estos discursos que ya sabemos cómo van. Pero él nunca terminaba de cambiar porque a él nunca le responsabilizaban, como que le decían pide perdón a Dios y ya, con eso era suficiente, no pide perdón a la persona, no hagas algo para cambiar, es como pide perdón y las palabras se quedaban en el aire. Entonces, ella sale de este hogar ya después de muchísimos años, cuando las niñas ya tenían como 6 años más o menos, creo que la menor o la mayor, no me acuerdo bien, pero sale de este hogar y se da cuenta y llega justamente a una casa, ella buscando protección, a una casa de mujeres, donde ya empieza y empieza a conocer como
cuál es la vida de otras mujeres y cómo viven otras mujeres, y eso que ella normalizaba, creía que a todas las mujeres le pasaba, no estaba bien aceptarlo, Claro, pero ella lo consideraba normal. Entonces, por eso digo que es un adoctrinamiento y es producto de la religión en esta historia, y haciendo una comparación con lo que dice Mai. Es súper fuerte cómo podemos utilizar el discurso tanto político o religioso para poder controlar a las personas, doctrinarlas, porque no porque tú les estés dando clases se supone que les estás enseñando algo que realmente les va a servir. Les estás enseñando cómo ser controladas, y eso me parece bastante preocupante, sobre todo a raíz de lo que sucedió con Donald Trump, querer, de querer hablar sobre el cuerpo de las mujeres, de poner a la fertilidad como un problema, pero no por un problema únicamente tal vez porque las mujeres están deseando ser madres, sino porque las mujeres no están deseando ser madres, lo planteas como un problema. Eso es lo que me parece mucho más grave, porque al final se está metiendo en las decisiones de los cuerpos de cada uno. totalmente. Bueno, es que yo creo que esto no es algo que nos, lastimosamente no nos debería sorprender de Donald Trump, porque incluso hay que considerar que en Estados Unidos el tema de la legalización del aborto cambió, y que no solamente pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, vemos el tema de Argentina, donde Milei abiertamente ha, ha cuestionado el tema de la violencia de género, de la tipificación de varios delitos, y vemos que no solo es una tendencia de estos dos países, sino en realidad de toda América. Y uno de los factores que involucra esto es el tema de la manósfera, porque la manósfera se desarrolla en varios contextos políticos, religiosos, porque incluso genera muchas subculturas. Por ejemplo, vemos esta subcultura que se apega más a los conceptos tradicionales, y también por ejemplo, los incel, que es creo una de las subculturas un poco más estudiadas de toda la manósfera, que tienen la concepción de que las mujeres son lo peor del mundo y hay que deshumanizarlas por el hecho de que no escogen a ciertos hombres y solamente se enfocan en el 20% de la población. Cosa que realmente viene a colación lo que decía Mar y Nikki, que de cierta forma el problema es que las mujeres, para estos hombres, pues las mujeres están tomando decisiones sobre su vida y ya no ven su vida solamente en el tema de la familia, sino en su propio desarrollo, en que ellas pueden decir que sí, que no. Y también un tema muy importante que ahora vemos que es tan necesario hablar de consentimiento, porque incluso dentro hay muchas personas que piensan que porque ya están cansados, no necesitan consentimiento porque ya son sus esposas o porque ya son sus novios. Y son temas que son complicados de tratar, porque incluso esta política de, sí, es verdad que todas las personas tienen derechos, pero ¿cómo se maquina esto para decir que porque están buscando los derechos de igualdad se están vulnerando los derechos de los hombres? Cosa que es un poco incongruente, considerando que, por ejemplo, en el tema de abusos sexuales, todas las mujeres te van a contar una historia. Y obviamente no todos los hombres puede ser que estuvieron en esa situación, pero hay que ver el enfoque de que todas las mujeres han sido víctimas por alguien. Y eso es algo que estamos olvidando, y que incluso, por ejemplo, en Asia antes había esas políticas de que no, solamente tengan un hijo por familia, y ahora han cambiado esas políticas para que puedan tener niños porque ya no hay. Así que sí, el mundo está un poco colapsado en ese sentido, y tenemos que poner atención a las cosas que salen en Internet, porque obviamente los movimientos políticos ahora utilizan a los influencers, que saben que son personas que tienen alcance para dar sus ideas, aunque sean unas ideas muy trágicas, la verdad. Todo al final se resume justamente al control de los cuerpos, curiosamente al control de Ujú. los cuerpos de las mujeres, no de los hombres. Y yo creo que esa es la Y que a mayor crítica que le propósito de hacen. eso, quería decir justo de eso que tú traes a colación, Nani, de cómo en Asia antes se limitaba a tener hijos y ahora más bien como que quitaron esta ley para que puedan tener los hijos que quieran. Y a la final, las mujeres están decidiendo no maternar, o las personas están decidiendo no maternar. Y no creo que sea porque las mujeres solo no quieran maternar, sino porque justamente estamos viviendo en este mundo en donde está
están normalizándose prácticas que oprimen, prácticas que realmente vulneran, prácticas que dañan, que contaminan, que ensucian, que te pones a pensar y dices, ¿para qué traería yo a un niño a este mundo? O sea, más daño le hago yo trayendo a un niño a este mundo que realmente queriendo ser mamá. Claro, obviamente para un sistema capitalista esto es una preocupación porque te quitas mano de obra, pero literalmente si para un discurso tipo Donald Trump es como hay que cuestionar y tipo Milei es como hay que regresar a ver qué actitudes estamos haciendo como para que las personas no quieran maternar, que ahí hay una diferencia bastante grande. Yo aquí quiero, es que este tema da para mucho, este tema es un episodio entero, pero Ajá. no quiero que nos vayamos con la conversación como la noticia, comentaron dos cositas, se fueron, chao, porque algo que me parece interesante de lo que han dicho es qué rol jugamos las mujeres en todo esto, porque es que como somos distintos tipos, y aquí quiero aclarar, somos muchas mujeres en el mundo con muchos pensamientos diferentes, muchos contextos y realidades diferentes. Y a lo que voy con esto es, ¿qué rol estamos jugando las mujeres? Uno, las que se lo cuestionan. Dos, las que están totalmente en contra. Las que apoyan, por ejemplo, una política de natalidad, como por ejemplo la política de natalidad en China, la de solo un hijo por familia, ¿no? Obviamente ahí no era, estoy segura que muchas madres o muchas mujeres querían ser madres de 2, 3 hijos y ahí el Estado actuó como ente regulador y controlador diciendo, no, 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 solo puedes tener uno porque esto es lo que necesitamos. Ahora queremos que tengas más. Entonces cambió el contexto y por ende cambia también la realidad de la mujer que probablemente no quiera tener hijos por otras realidades que hay en la actualidad. Pero ¿qué pasa con las mujeres que de alguna u otra forma promueven estas visiones? Voy a poner el ejemplo de Euphoria con un personaje que se llama Cassie, que ella está teniendo un personaje, el personaje que hace Sydney Sweeney, que no sé si recuerdan que ella ha sido altamente polémica por estar inscrita en el Partido Republicano, por apoyar las políticas de Donald Trump y de hecho, curiosamente, miren, cuando presentaron la serie, se decía que hubo una polémica al momento de estar los actores en la alfombra roja en el estreno, porque no quería, Zendaya dijo que no iba a estar presente en el mismo lugar donde estaba Sydney Sweeney. ¿Por qué? Porque obviamente Zendaya es activista política, está en contra de todo lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump y Sydney Sweeney es todo lo contrario, ¿no? Es muy pro republicana. Entonces pasó esta polémica y ocurre la serie. Yo estoy viendo la serie y tengo que decir que la serie te muestra lo peor de la humanidad. O sea, esa serie no es una serie para entretenerse. Esa serie no es una serie para tú decir, voy a pasar un rato agradable. Esta serie, muchas veces yo creo que, incluyéndome, me pregunto, o sea, te sientas 60 minutos a ver niños creciendo en un mundo caótico. Una es una proxeneta, otra es una sugar baby, otra es una modelo de OnlyFans porque quiere dinero y quiere ser famosa, otra es una mula, y a la única persona que tomó el camino, entre comillas, más sano, es la menos exitosa de todos. Y es como la que más la jefa no la respeta, es la asistente, la que trae el café y ya está, ¿no? O sea, te muestran que ese camino sano es un camino que probablemente a nadie le guste, ¿no? Entonces también hay que, entre comillas, ser responsable de lo que mostramos, le mostramos a la gente, sobre todo con cómo lo mostramos, porque esto no tiene subtítulos y no es como que el director esté diciendo, mira, el mensaje que quizás queremos dar es otro, pero a propósito de la polémica de Sydney Sweeney, algo que pasa con ella en esta serie es que hay un momento en el que ella se hace famosa siendo modelo de OnlyFans, gracias a una de sus amigas, que es una, básicamente hace de proxeneta. Y esta persona, cuando se empieza a hacer famosa, la empiezan a entrevistar y ella empieza a defender a los hombres diciendo como, es que no entendemos a los hombres. O sea, los hombres quieren ser cuidados, quieren ser tratados, no sé qué. Probablemente pagan esto es porque tú no lo atiendes. Y era como que sí te viene en la vida real, ¿ok? Pero en una serie. Y hay un momento para que tú veas lo fuerte de la serie, que le preguntan, ¿te escuchas? Suenas como demócrata. Y ella dice, "Jaja, no, no soy retrasada. Ok, entonces, ¿cuál es la lectura que se está dando de la serie? La gente que no sabe de estas polémicas, que no sabe mucho quizás de la política estadounidense, de la polémica de Sydney Sweeney con Zendaya, etcétera, va a decir, ¿qué está pasando? O sea, no lo van a ver quizás como un chiste y como un meme, ¿sabes? Como una sátira política, pero no es una sátira política, es un personaje que está haciendo una burla, que sale en una entrevista a través de su personaje defendiendo a los hombres con estas visiones republicanas
y que en la vida real es abiertamente republicana. Entonces, si hoy una chica está viendo Euforia y es esta chica que te está diciendo, voy a poner el ejemplo, ¿cuántas Sugar Babies no se sienten identificadas con Cassie, que es el personaje de Sydney Sweeney? ¿Cuántas niñas de esta generación no estamos viendo crecer así? Por eso digo, hay mujeres, Sydney Sweeney no está solo representando un personaje, ella realmente, creo que ella realmente piensa eso porque lo ha dicho públicamente. Por eso se le hace fácil representar a ese personaje, ¿no? Totalmente, Que totalmente. también hay un tema que creo que nunca en realidad se ha abordado como debería, solamente evoluciona a la coyuntura del momento. Es el tema de la normalización del narco. Porque, por ejemplo, estas cosas que es el Iba a OnlyFans, decir lo mismo. de los Sugar Baby y diferentes cosas más, es evolución de lo que ya estaba antes. Por ejemplo, vemos las historias de narcos de México, vemos las historias de narcos de Colombia. O sea, es algo que siempre ha estado y que siempre se ha vendido como una carrera de éxito y que Mm. lastimosamente por las cosas que están pasando en el mundo termina retratándose. Por ejemplo, si les preguntamos a los niños hoy en día qué quieren ser de grandes, ¿cuál es su respuesta? Puede ser que antes las profesiones que pensaban, obviamente igual dependiendo de las series, de lo que se consume, se ve y demás, puede haber sido que sea una profesión más normal, digamos, que no le perjudique a su vida ni a la vida de su entorno, ¿no? Pero ahora es más frecuente escuchar que los jóvenes quieren ser narcos, que están en alguna cosa de esas. Y que yo iba a Ayer, hacer contraste de justo la normalización de la cultura narco y cómo los hombres se asocian a querer ser narcos y cómo ahora estamos viendo que a las mujeres se está normalizando a ser parte, ser una sugar baby o tener una cuenta de OnlyFans. Entonces, literalmente estamos trayendo a estas nuevas generaciones una normalización de vender su cuerpo, de incomodarse para tener dinero, de arriesgar sus vidas para tener dinero, porque esa parte no te cuentan toda la parte de que tienen dinero, pero no te cuentan cuánto tiempo te dura ese dinero, porque una vida de un narco no sé, no creo que haya estadísticas, evidentemente, por la profesión que tienen, pero la vida de un narco no es que se jubila y está viviendo de la pensión del Estado. Es una persona que con las justas llegará a sus 30 y tantos años y si de los mejores de los momentos, 40 y tantos. Entonces, y lo mismo en el lado de las mujeres, quienes obviamente tienen que vender su cuerpo y que a la final esto termina pasando factura. Pero que ojo, también hay una diferencia que ya lo venía hablando el otro día con alguien y decía, hoy estamos normalizando que las niñas quieran ser sugar babies y que quieran tener una cuenta de OnlyFans porque es la manera de hacer dinero más fácil. Pero, por ejemplo, la prostitución y este tipo de soy Iván. actividades, no solo pasa que están ahí las mujeres que quieren, porque yo creo que hemos normalizado ese discurso. Yo a veces he escuchado, y por eso lo venía hablando, porque lo escuché a alguien decir como, ay, pero es que en estos lugares las mujeres deciden estar ahí. Le digo, ¿deciden? O por ejemplo, yo tenía el caso de una chica que conocí, que ella desde muy chiquita la mamá le regaló a un hombre, le cambiaba por los $50 mensuales, y fue abusada desde como los 9 años. Logra salir de eso, no sabía qué más hacer, creció en Claro. una familia de escasos recursos muy bajos, porque evidentemente para que alguien venda a su hija por $50, vemos que hay una necesidad, pero demasiado grave. Y no estoy justificando con esto la acción de la madre para nada, pero para que tengamos el contexto en el que crece esta persona. Y luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la única oportunidad que le queda a esta persona? Es ir a trabajar vendiendo su cuerpo. Entonces, claro, ella tal vez lo dice con mucho orgullo o lo normalizó, pero porque creció con esta violencia diaria. Entonces es una normalización de la violencia que les lleva a muchas mujeres a estar en estas situaciones, no una decisión propia de que niñas que crecen realmente con un montón de privilegios y por la única razón por la que se quieren hacer sugar babies o tener una cuenta de OnlyFans es porque les da pereza trabajar o levantarse temprano o crear Exactamente. disciplina. De O sea, hecho, eso sí ayer, creo que es importante separarlo. totalmente, de hecho, ayer me entrevistaron en un medio digital colombiano y hablamos un poquito sobre este tema y yo le dije a Nati, que fue la persona que me entrevistó, le decía, las Sugar Babies hoy solo le dieron un nombre elegante a la prostitución. O sea, no finjamos que no son, perdón, y no quiero
exacto, o sea, no quiero satanizar a nadie ni escandalizar a nadie, pero básicamente eso es, haces una transacción económica y Y vendes que tu para ser cuerpo por sugar baby, eso. ¿cuáles son tus cualidades también? O sea, ¿quién se puede hacer sugar baby? Por eso incluso hay una diferencia a nivel clase económica, que unas logran ser sugar babies y otras logran, les toca irse al camino de la prostitución. Porque es Exacto, súper estigmatizado el tema de ser sugar baby incluso. pero es curioso porque bueno, yo he escuchado en distintos grupos sociales que siempre hay una chica que dice, yo quiero un hombre que me mantenga y si solo tengo que limpiar la casa un ratico y si solo tengo que ser, no importa, con tal de que me mantengan todo está bien. O sea, las palabras importan y nosotros normalizamos ciertas frasecitas que, mira, no están muy lejanas de ser una transacción. ¿Cuántas relaciones cercanas a nosotros entonces no son transacciones? Muchas sugar babies lo son por iniciativa propia, así de simple. Otras, de nuevo, por contexto. Ayer justamente yo le decía a esta persona, al entrevistador, le decía como que hay que conocer el contexto. O sea, es que esto pasa como cuando discutimos muchas políticas públicas, que tienes que estudiar el contexto de la persona, pero Sí, honestamente, antes, por ejemplo, la prostitución era súper mal vista porque tachaba a las mujeres y muchas de las mujeres, la mayoría de las mujeres estaban ahí porque sus contextos familiares, sus contextos socioeconómicos, de donde crecieron, no eran los mejores. Incluso, obviamente creces viendo algún tipo de violencia o algún tipo de precariedad, pero en el caso de hoy, que una persona quiera ser sugar baby porque simplemente le da flojera buscarse la vida haciendo otra cosa, o sea, hay una diferencia entre salir de ahí, porque justamente como el ejemplo que tú mencionabas de la chica que conoces, obviamente no sabes hacer otra cosa, pero además no solo no es que no sabes hacer otra cosa, naturalizaste que tu cuerpo es tu producto. exacto. Eso es distinto. Es que de Incluso chiquita te con lo que cambiaron, o sea, te cambiaron mencionábamos, por un Te dinero, por hicieron eso. mercancía, te hicieron mercancía. Reprogramaron tu cerebro para pensar que tu producto es tu cuerpo y eso es lo único que vales. Ujú. 50 incluso con lo dólares. que estaban mencionando de los diferentes contextos, por ejemplo, el tema del reclutamiento de menores, tanto para la trata de personas, en el tema de trata de personas como para que estén en crimen organizado. Hay un video buenísimo de la Fundación Reinserta que habla cómo incluso reclutan a los menores, porque lo que pasa es que a la final estos jóvenes terminan siendo carne de cañón, porque como está uno, están en la fila 10 o incluso no están en la fila 10 pero van y buscan esos 10 porque son productos. Y esto también, lo que estábamos hablando, puede tener relación con el tema del Con episodio el temazo de hoy. bueno, yo creo que más que Temas. racismo sería discriminación, porque, por ejemplo, vemos el tema de las mujeres trans, que su situación ya es compleja de por sí, porque hay mucho perjuicio, hay mucha discriminación y de cierta forma es uno de los trabajos que les toca, no porque les gustaría, sino por la condición de vida que les ha tocado es que está muy normalizado que las mujeres trans estén, que brinden sus servicios sexuales, no porque quieran, sino porque es una manera que han visto para poder subsistir y que de cierta forma los hombres han utilizado una para abusar de ellas, otra para desplazarlas incluso de la sociedad y también vemos que incluso hay muchos casos de transfeminicidios que no son tratados como debería por el hecho de que estaban cubriendo estos servicios. Uf. Wow. Mira, este Sí, los tema se da para transfeminicidios mucho. también creo que puede ser un tema para hablar, sobre todo ejemplificar a Colombia. A propósito de que tú Mm, dijiste que tuviste una entrevista con alguien en Colombia, a propósito de que yo viví en Colombia y obviamente vi mucho esta naturalización del conservadurismo ahí. Entonces, obviamente, una mujer trans para una persona, para una sociedad tan conservadora, naturalizar la violencia que tiene en contra de claro. estos, prácticamente el mensaje es, iba a sonar súper fuerte, perdón que lo repita, pero es como se lo buscó o Mm. se lo ganó. Es que quién le manda a vestirse de mujer, cosas así súper fuertes que yo escuchaba que sabía, pero Y mucha a las tela que mujeres, cortar. y a las mujeres les dicen, ¿por qué saliste con la falda tan corta? O sea, que al final, pero todo surge y Es todo porque no nace te del quedaste en prejuicio. casa. Ujú, exacto.
Bueno, de hecho, para cerrar este tema, ya que mencionas esto, en lo de los testamentos, en el episodio de ayer justamente, ocurre un abuso por parte de un adulto y una de las niñas se la cuenta a la otra y al final ella dice como que no, no, es que quizá yo lo provoqué porque él vio que quizás yo estaba enamorada de este chico y él pensó que era, o sea, esta forma de hacernos ver que es culpa nuestra, que es heavy, porque en el tema, en la serie de los testamentos, se ve cómo insertan estas ideas en niñas y cómo al final van Perdón, creciendo con eso. no quiero cerrar sin hacer contraste de un caso de la vida real que también conozco. Es que la gente cree, ay, no, es que solo pasa en las películas cuando realmente son historias reales. Yo también conozco un caso muy cercano de una mujer, de una persona que reconoce la violencia de género, que incluso, no creo que se llamaba a sí misma feminista, ah, porque la gente le gusta estigmatizar y como denigrar el término feminista porque lo malentienden, porque no tienen nada de conocimiento, porque la información que tienen la obtuvieron de TikTok. Pero entonces no se llamaba a sí mismo feminista, pero reconocía mucho esto de la violencia de género, alzaba la voz por muchas mujeres y más. Y ella estuvo una vez involucrada en un caso en donde su pareja como que agredió y demás, y ella decía, es que fue mi culpa porque. Entonces, esta persona logró manipular la situación. Esta persona creo que trabajaba en algo de violencia de género para el noticiero. Y logra manipular el discurso de ella para hacerle sentir a ella la culpable. Entonces, no solo pasa en las películas, en las series, no solo le pasa a la gente que no conoce de temas de violencia de género. Es tan fuerte cómo hemos crecido y cómo nuestra cultura está tan arraigada a nuestro comportamiento Sí, que incluso personas que conocen de esta situación pueden sufrir violencia y no darse cuenta que están sufriendo violencia. O sea, no sería totalmente. sorprendente si alguna de nosotras incluso ha sufrido violencia y no se ha dado cuenta que sufrió violencia, porque Sobre todo la violencia simbólica, esto lo hemos hablado muchas veces ujú, nosotras y yo he admitido que mi relación pasada tuvo mucha violencia simbólica, pero claro, tú la entonces, ves. como para que vean, imagínate, o sea, nadie está exento de vivir este tipo de violencias porque está arraigado en nuestra cultura. Entonces, el trabajo tiene que ser mucho más profundo hoy por hoy. Miren, pero les voy a Claro, dar un tipcito que incluso, dicen en un podcast, ya te doy la palabra a ti. Ujú. El cuerpo, el cuerpo es tu principal conector para que tú sepas cuando algo está mal. O sea, si tú estás con tu pareja, esto sobre todo para quienes han tenido relaciones con narcisistas y con personas controladoras, posesivas o que tienen una relación con mucha violencia simbólica, que es totalmente invisible, el cuerpo te da señales. O sea, desde cómo transpiras hasta tu corazón se acelera, te sientes nerviosa, cuando tu relación te da más ansiedad que calma, cuando tu pareja sale de la casa y por alguna razón no te da esa certeza de que pueda estar haciendo otra cosa. O sea, el cuerpo realmente te conecta con lo que está bien o con lo que está mal en tu relación y nosotros nunca le hacemos caso al cuerpo. O sea, esta frase de tú te deberías sentir en paz en tu relación. Si tú sientes ansiedad, si tú siempre estás preocupada, si siempre estás peleando, si tu cuerpo siempre está en modo ataque o en constante alerta, sientes señales, esos son señales de que puede estar pasando algo en tu relación que no es positiva. Nunca va a ser positiva si sientes este tipo de cosas. Eso para quienes nos están escuchando y están quizás atravesando algún tipo de violencia y no lo saben. sí iba a decir que también lo que pasa es que muchas veces, como tenemos normalizado ciertas cosas, no nos damos cuenta y que incluso no se nombra ciertos comportamientos como violencia porque se cree que es algo normal. Por ejemplo, vemos el tema de la violencia vicaria, que no es una violencia nueva, más bien creo que es una de Tal las cual. violencias más antiguas del mundo, pero hoy en día recién se está abordando, cómo se instrumentaliza a los hijos para causar daños, como un vínculo que pudo haber sido familiar se utiliza de una mala manera. Incluso el hecho de que muchas veces se entienda la violencia digital al no dejar registros físicos como algo que no
realmente pasa, pero en realidad la violencia digital igual tiene un trasfondo fuerte que puede causarte estragos en tu cuerpo, puede causarte que esta violencia no solo quede en este espacio cibernético, sino que traspase a digital, que incluso tú por tu sentir llegues a violentarte incluso. Creo que sí es muy importante tratar de hablar desde varios aspectos de estos temas de la violencia, porque sí es verdad, puede ser que uno a veces tiene mucho conocimiento pero cuando está en esas situaciones es algo muy complicado, porque siempre se escucha esa frase que, ay, pero si a mí me pasara, yo no voy a actuar así, cosa que lastimosamente no es cierta, porque uno nunca sabe qué puede reaccionar, no sabe qué pase, o sea, es un tema muy complicado que sí está de hacerlo para otro episodio completo. Sí, o deberíamos hacer una serie de los distintos tipos de violencia eh, y abordar todo este tema porque no es un solo tema como para la mujer, la verdad. Y quizás algunos hombres que quieren entender un poco estos temas, capaz se sientan identificados en no decirse machistas ni nada por el estilo, pero sí en decir yo he hecho esta acción o mira, yo digo este tipo de frases y quizás se sumen a la conversación para dejar de hacerlo, ¿no? Porque, porque sí, o sea, la verdad es que creo que es algo que, si les contara lo que me pasó el fin de semana, se los voy a contar, pero se los voy a contar después, porque es que da para temazo de verdad y un episodio especial para todo esto. Pero bueno, entremos en tema, ahora sí, en tema principal, porque creo que esto fue les dimos un pequeño episodio sobre este tema de la noticia realmente, pero bueno, también es un tema que nos apasiona. Este otro tema que queremos hablar hoy se dio justamente, yo lo traje a colación con las chicas, porque se dio a raíz de la polémica con los venezolanos en un mitin en Madrid, un mitin político donde estaba María Corina y estaba el cantante Carlos Baute, donde él dice fuera la mona, refiriéndose a Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela. Dicho esto, si lo dice un cantante y empieza a corear en pleno meeting, todo el mundo le va a seguir y todo el mundo lo siguió, etcétera, ¿no? Bueno, esto generó una ola y un debate en Venezuela, sobre todo personalidades públicas dieron sus opiniones, yo di mi opinión, mis políticas, obviamente sí me pronuncié, yo suelo no hablar de muchos temas de Venezuela, pero esto me pareció que era un tema, uno, que hablemos de mis políticas y, y es que de verdad me pareció nefasto porque fue un acto racista, no fue un acto político. O sea, esa frase fue racista, eso no fue una frase política, no había colación. El tipo se pidió disculpas por si acaso, pero dijo, yo no soy racista, pero. Entonces, siempre que empiezan así, es como, las personas que me conocen saben que yo no soy racista. Bueno, pero. Y el tipo dijo, por si acaso, la justificación que utilizó es, entiendan, son muchos años como aguantándonos, son muchos años de violencia política, son muchos años de, o sea, pero una cosa no exime de la otra, así de simple, o sea, muchos años de violencia no significa que te hayas vuelto racista, muchos años de libertad condicionada o de límites a la libertad de expresión en Venezuela no te convierte automáticamente en una persona racista o microrracista, vamos a ponerlo así, vamos a dibujarlo para no decir que yo estoy diciendo que Carlos Baute ahora es racista. Entonces, quería que habláramos sobre esto porque se abrió de nuevo el tema en muchos países sobre si América Latina es una región racista. Nosotros creo que como región siempre nos hemos vendido como una sociedad mestiza. Somos una mezcla, es verdad, somos una mezcla de muchas razas. Curiosamente, la palabra, ayer justamente lo estaba escuchando y decía, biológicamente no existe tal concepción de raza. La raza es un constructo social. Eso quiero que lo entiendan todas las personas que nos están escuchando si por primera vez están escuchando sobre este tema. La raza, lo que conocemos como raza, no es algo biológico. Sin embargo, el hombre siempre ha tenido la necesidad de crear estructuras y jerarquías y en base a eso, ciertas personas son privilegiadas y el resto deja de tener esos privilegios. Algo que quería también traer a colación es que quien dio el término de la palabra raza fue Francis Bernier, que fue un médico y viajero francés, y él escribió un ensayo en el que él propuso dividir a los seres humanos por sus rasgos físicos, por sus religiones y por sus costumbres. Entonces decía, y cuando decía que tenía que dividir a los seres humanos, les dio categorías, y luego de darles categorías les daba una cierta jerarquía. Entonces, obviamente, si eras blanco, ojos azules, ojos verdes, entonces tú eras un ser humano que estaba como que en lo alto de la pirámide, si eras negro, pues ya no tanto, y así, ¿no? Entonces, ese concepto de raza es el que se ha mantenido hasta ahora y que de alguna u otra forma, a ver,
yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no creo que Bernier, cuando propuso esto, haya inventado la palabra prejuicio. No sé si el prejuicio es algo inherentemente humano. Creo que esto nunca lo hemos abordado aquí, pero sí creo que el racismo es de las conversaciones más incómodas que tenemos en América Latina y es de las conversaciones más tabúes todavía. Entonces, ¿qué opinamos sobre el tema? Que a propósito de eso, estaba leyendo, justo preparándome para el podcast y demás, estaba leyendo que una de las causas que justamente como Carlos Baute y demás, que haya mucha gente que diga, yo no soy racista, pero, y lanza comentarios racistas, es porque el mestizaje que nosotros vivimos en América Latina generó este modelo para nuestras sociedades latinoamericanas de racismo sin racismo. Porque como nosotros ya nos creemos una, una cultura que fue oprimida, nosotros ya somos mestizos, por ende ya no somos como no estamos dentro del top de la jerarquización de las razas, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que para mí no tendría que tener ningún tipo de superioridad, ningún tipo de raza, no deberían tener escalas, o sea, Mm. es, pero bueno, como para enmarcar este contexto y cómo es que hay gente como Carlos Baute representa este discurso de no soy racista, pero, y te lanza un comentario racista, y que creemos que porque nosotros en algún momento, o porque nosotros no estamos dentro de esa jerarquización de razas, entonces tenemos la potestad de poder ser racistas con etnias o con razas de tal vez menor escala dentro de esta jerarquización de razas. Que una vez más me parece súper incómodo estar hablando al respecto, no sé si lo notan, cuando trato Sí, sí. de vocalizarlo, porque no estoy de acuerdo en esto de la jerarquización de las razas, pero es solo para traer el contexto. Creemos que por eso podemos hacer de menos a otras personas o denigrarlas por su color de piel y demás, y justificar que porque hubo violencia o por falta de dictadura o porque yo no tengo simpatización con esa persona, yo puedo denigrarla por el color de piel o puedo denigrarla por una característica física de su cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, Mm. ahí es donde se enmarcan este tipo de personas. Ahora, eh, una vez más, no estoy de acuerdo con la jerarquización de las razas, pero en Latinoamérica creemos que eso sucede y por eso incluso el discurso de racismo en Latinoamérica no es ni siquiera tan fuerte. O sea, estaba tratando de tener información y data y es difícil encontrar cuán racistas somos los latinoamericanos porque creemos que solo los norteamericanos son racistas porque ellos son blancos a diferencia de nosotros que entramos en toda la categoría de lo que no es blanco Mm. y por eso no evidenciamos la discriminación racial que tenemos entre nosotros mismos. Pero, por ejemplo, las poblaciones indígenas que siempre son denigradas y desplazadas hacia lugares más remotos, están dentro de, yo lo puedo decir sobre todo ahora que estoy bastante en Orellana y recorriendo el territorio, que las poblaciones indígenas están en zonas rurales con cero atenciones y demás. La gente cree que no somos racistas porque nos podemos abrazar con una persona indígena, pero el contexto, la política, la atención pública sigue siendo racista con estas personas porque no llega a esos lugares donde los dejamos desplazados. Pero realmente nos podemos abrazar con las personas indígenas. O sea, porque nosotros decimos no somos racistas, pero hay un nombre para todo. En Venezuela, por Ujú. ejemplo, al rubio le decimos catire. Al negro, bueno, el negro. Y te lo dicen hasta de cariño, cosa que... Pero siempre tenemos, y si tú, por ejemplo, no sé, a un peruano limeño, auténticamente blanco, tú le dices serrano, obviamente se va a molestar. Si tú le dices cholo a un peruano que es limeño, por ejemplo, que es el de la capital, se va a molestar. Entonces, Y es porque no hemos somos usado racistas, pero nos encantan las categorías para todo. y Es que hemos usado esta incluso, categorización de apariencia física para Sí, incluso usarlo como insulto, ¿cachai? Para sí. hacer esta denigración no es solo una denigración, es parte de un insulto que que a la otra persona le puede generar una molestia. Insulto ¿Qué cariño. decías, claro, Dani? es que hay muchos componentes en este tema del racismo, porque, claro, como dice Nikki, justo, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se habla de Estados Unidos y desde Estados Unidos, si no se considera que cada país de Latinoamérica tiene un contexto diferente, ¿no? Que incluso que en Estados Unidos hay
una creencia que porque hubo un presidente negro ya no hay racismo. Incluso desde que Obama fue presidente, de cierta forma hay muchas vulneraciones más evidentes para las personas afrodescendientes. Vemos contextos en Latinoamérica que puede ser que de manera constitucional y normas se quiera ¿cómo podría decir? Se quiere abordar más el tema de la pluriculturalidad y demás, pero vemos en la realidad que ciertas poblaciones son más olvidadas. Por ejemplo, en el tema de Ecuador, se puede decir que sí, hay un reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero si vemos por provincias, hay provincias específicas como Pastaza y Esmeraldas, que son provincias olvidadas, que tienen un nivel de pobreza muy significativa. Incluso que dentro de estas mismas identificaciones se evidencia vulneración de derechos. Vemos que sí, que hablamos mucho de justicia indígena y demás, pero de cierta forma terminamos rechazando estos y pensamos que esto no es necesario, que esto no nos va a ayudar, que esto no es justicia, pero muchas veces es desde el desconocimiento, ¿no? Y es verdad lo que dice, es que dijeron muchas cosas que se me quedaron muchas ideas. Por ejemplo, vemos que recién este año en la ONU se trató el tema de que la trata de esclavos es el mayor crimen de lesa humanidad de la historia y que incluso hubo países que dijeron que esto no es cierto. Y nos llama la atención qué países justo fueron los que dijeron que esto no es cierto, ¿no? Obvio. Y Ujú. también tiene mucha relación en cómo escogemos presidentes, porque muchas veces rechazamos a las personas que puede ser que de manera física sean más parecidas a nosotros, pero como tenemos este imaginario que nos han hecho creer que las Súper. personas blancas, empresarias, son lo mejor de lo mejor, pero terminamos teniendo presidentes, perdón que vuelva a repetir, pero aprovechando incluso la situación que está pasando en Argentina con la universidad pública, que están pasando con con estas alertas de tiroteos en las escuelas. Lastimosamente, Milei sigue un modelo de ser un hombre blanco, estudiado, con ojos azules. La gente puede ser que pensó, algo ha de saber, pero votemos por él, pero terminó vulnerando derechos de diferentes maneras. Vemos el tema incluso de, aprovechando que ahorita en Colombia están en el tema electoral, cómo rechazan a las vicepresidentas por, primero, creo que cuando Francia Márquez estaba de candidata por ser una mujer negra, ahora vemos la candidata que está ahora, que igual se la discrimina por ser una mujer indígena y que incluso los otros movimientos utilizan esto para machacarla y decir, no, es que no es una persona preparada, pero no se toma en cuenta las cosas que han pasado dentro de su territorio y por qué esta persona está siendo reconocida como líder, porque incluso esto puede ser un doble factor, porque está el tema de la discriminación por tema de etnias y también la discriminación por tema de ser mujer. Yo A ahí ver, también quiero traer una cosa polarizante a propósito de lo que May decía. ¿Realmente nos abrazamos? O sea, mestizos, indígenas, entre diferentes culturas, etnias, nos abrazamos. Y ahí se me ocurría, y con lo que iba explicando Nani también, se me ocurría una cosa que también pasa y pasa dentro de la política y pasa dentro de estas nuevas agendas políticas, que a mí también me parece discriminatorio, porque la gente no termina de realmente entender cómo son estas culturas, cómo viven estas culturas, y en este momento me voy a hacer eco de las comunidades indígenas que yo he logrado visitar y que yo he logrado escuchar. No voy a hacer eco de todas las comunidades indígenas porque me imagino que cada grupo tendrá sus necesidades específicas, pero, por ejemplo, a mí me parece súper discriminatorio que la gente en este ímpetu de decir, ay, yo sí, es como este mensaje de yo no soy racista porque tengo un amigo negro, o yo no soy homofóbico porque tengo un amigo gay. Entonces la gente dice, ay, me he visto ahí todo hippie, y digo, ay, no, es que yo reconozco a los pueblos y a las nacionalidades, y utilizan ellos sus voces para hablar en consecuencia de las comunidades indígenas. Y ahí se me viene a la mente de lo que pasó en la consulta popular en cuanto a la reforma del Yasuní. Y salieron todos a defender una causa que nadie conocía.
nadie conoce dónde está el bloque, nadie conoce las comunidades que están alrededor, nadie conoce si estas comunidades realmente se han beneficiado o no se han beneficiado, porque a costa de, ay, es que el gobierno debería darles atención, salud y educación, que no lo hace ni siquiera con la población urbana, peor con una población marginal, a lugares en donde es tan recóndito llegar y que a costa de esto ellos se han beneficiado por otras empresas o lo que quieras, vengan y utilicen el nombre de estas personas diciendo, no, es que pobrecitos, las comunidades están sufriendo cuando realmente yo he escuchado últimamente en estas visitas que estoy haciendo, que la gente dice, a mí me preocupa que nos apaguen y que nos quedemos sin trabajo. Mm. La gente que ya se acostumbró a tener ese dinero para poder pagar su salud, para poder pagar el transporte e irse a un centro médico o poder pagar los uniformes, las mochilas, los cuadernos de sus hijos para que lleguen a una escuela después de que caminan como por 4 horas en unas carreteras de lo peor, y ellos como preocupados porque ¿por qué el resto de la gente votó en nuestro territorio? Y ahí es donde digo, ¿hasta dónde realmente no somos también racistas y discriminatorios por creer que podemos hablar en nombre de ellos pensando que nosotros somos mucho más inteligentes y que nosotros sabemos mucho más las necesidades que ellos tienen? Entonces nos volvemos incluso racistas por querer alzar la voz por ellos sin darles el espacio a que ellos realmente alcen la voz. ¿Por qué? Porque se piensa que no son capaces ellos de tener la capacidad intelectual de reconocer sus necesidades. Y, por ejemplo, eso se utiliza mucho en la política hoy por hoy. El político, solo porque saluda y se despide en quichua, dice que reconoce a los pueblos y las nacionalidades, pero en realidad las tienen votadas, las tienen abandonadas. Y solo es parte de una estrategia de marketing político, lo cual al equipo marketinero le aplaudo porque lo hace bien, pero al político como atención a estas poblaciones para nada, porque eso no es atender. Entonces la discriminación se puede ver directa como, oye, no me caes bien o no quiero que me toques porque eres diferente a mí, como se puede ver de manera indirecta creyendo que nosotros podemos utilizar nuestras voces para hablar por estas otras comunidades porque pensamos que no son lo suficientemente elocuentes o inteligentes para poder hablar ellos mismos de sus necesidades. Pero sabes que, a ver, yo creo que ya aplaudirle a un equipo de marketing porque el candidato te dé una frasecita, es que yo creo que eso, o sea, si hay gente que se lo compra, o sea, entonces todavía hay que seguir haciendo un trabajo más grande de educación política, porque un buen equipo de marketing hoy en 2026 te diría que ya no es suficiente lanzar una frase porque se quedó corta esa estrategia de marketing, porque incluso no invitan a una persona del equipo que sea de la comunidad indígena y que hable quechua, por ejemplo, por poner un ejemplo, que sí sea un garante y que sí sea un embajador de esa comunidad dentro del equipo político del candidato. Eso sí, entre comillas, sería un cambio. O que el candidato pues aprenda a hablar algún dialecto. Eso sí sería un cambio, ¿me explico? ¿Haz marketing con eso? Por supuesto que sí, porque es política y sabemos que tienes que venderlo al candidato y todo lo que está haciendo. Es que nos quedamos como en la parte, en el iceberg, ¿sabes? Solo mostramos esta partecita, te mostré la frase ya, pero el cambio nunca es tangible. Eso para quienes Tal cual. les interesa un poquito aprender un poco de estrategia política, o sea, sí hay que como que actualizarnos en ese sentido. Yo quiero Sí, y decir, también lo que a veces los políticos van en ese momento de campaña, pero luego ganan y nunca vuelven a ir y dicen, ay, yo fui a ese lugar. Y también sí, es verdad que muchas veces se utiliza el tema de las cuotas de acción afirmativa simplemente como institución para decir que estás incluyendo a las personas que están siendo, que fueron históricamente marginadas y que tú no eres racista porque tienes personas ahí que están en esos grupos, pero al final cuando estas personas quieren incluirse o quieren mostrar la realidad de dónde vienen, simplemente lo rechazas porque dices, bueno, es que yo sé más, yo estudié más y es como que una contradicción constante, como dice Nikki, solamente para decir que, ay, pero es que yo no soy racista, porque no ves que aquí sí hay personas que del equipo que son de estos pueblos, que son indígenas, que son negros, así que nosotros no somos racistas, nosotros cumplimos con lo que dice la ley, prácticamente es lo que hace. yo quiero aclarar algo porque quiero como adentrarme un poquito en la historia de América Latina. No vamos a hacer una clase de historia, obviamente, pero sí es importante recordar, yo siempre he dicho esto de nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Esta es una frase que yo me repito constantemente, no solo en mis políticas, sino a lo largo de mi vida.
tengo que trabajar con lo que tengo, y en América Latina necesitamos dejar un poquito nuestra narrativa del pasado colonial y esclavista para salir adelante, porque si seguimos anclados a ese discurso, pero eso es un proceso de acción. Nuestros políticos han utilizado, y por eso quiero hacer esta distinción, nuestros políticos utilizan la narrativa de la colonia para decir que por eso somos pobres. No, somos pobres porque todos nuestros líderes políticos y todos nuestros gobiernos no han tenido la voluntad suficiente para sacarnos de ahí y querer seguir dependiendo, porque es voluntad política, querer seguir dependiendo de China, de Rusia, de Estados Unidos o de quien sea, porque nosotros no podemos hacer el bendito trabajo difícil que significa sacarnos a nosotros mismos del lodo. Ahora, dicho esto, para entender un poquito la historia de racismo de América Latina, hay que entender algo. Nosotros tenemos tres procesos grandes históricos. Fue la colonización, bueno, ni siquiera la conquista, la colonización y la esclavitud. Dicho esto, cuando nos conquistaron y llegó la colonia, nos jerarquizaron para, de alguna u otra forma, diseñarnos a medida del Reino de España. Cuando nos diseñan a su manera, quienes tenían acceso al poder, entre comillas, y tenían una mayor categoría social, eran las personas que estaban, digamos, los blancos mantuanos, los criollos, etcétera. En el caso, por ejemplo, de los indígenas, mulatos, negros, etcétera, iban como bajando en esa escalera social. Dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros aprendimos a mirarnos a través de la mirada del europeo. Eso es innegable. Y lo digo yo, que siempre he dicho, toda mi educación ha sido eurocentrista y ustedes saben que yo amo Europa, pero no puedo negar que esa fue la mirada con la que a nosotros nos enseñaron a vernos en nuestro continente. Y a eso súmale que tenemos a un Estados Unidos que creció con otras propias miradas y con otras propias concepciones históricas, y nos miraron a nosotros también con superioridad, y nosotros desde esa mirada tan machacada que ya teníamos gracias a otras miradas y otras potencias, pues crecimos con eso. Eso hay que entenderlo. Y lo traigo a colación a propósito de esto. No sé si ustedes vieron las declaraciones de Isabel Ayuso hoy sobre México. Por Sí, favor. qué fuerte, yo también quería que lo habláramos, justo a propósito del tema. Como que Exactamente. México no era nada, nadie si no habrían llegado los españoles. Sí, México no era nada hasta que llegó a España. Como que, perdón. Ujú. Mira, yo entiendo y por eso digo, Pero sé que perdón, ella creo lo... que se está normalizando ese discurso porque incluso Sí, ayer vi una noticia en donde este cantante Arcángel también decía lo mismo en un concierto con mucho orgullo, sí. como dejemos de culpar a los españoles, yo me siento orgulloso de mi madre patria, hasta reconocerse él como un español más, espero tenga su residencia, su nacionalidad, su pasaporte español, pero reconocerse a él como eso y literalmente desconocer todo lo que tú acabas de explicar, Mai, y que solo hay para cerrar esta partecita y decir, esta es la manera en la que lograron esclavizar, ¿no? Justamente cuando nos hicieron sentir inferiores y nos tuvieron abajo, es cuando nos lograron esclavizar. Y ahí viene esa tercera etapa. A Porque si través del no, habría lenguaje, sido muy exacto. difícil, exacto. Ujú. O sea, nos diseñaron nuestra arquitectura. Entiéndase para la gente, de nuevo, no, yo aquí no vine a hablar mal de Europa, porque amo Europa, pero, o sea, perdón, pero me dedico a estudiar un poco esto. Entiendo cada vez más, porque en la universidad jamás hubiesen escuchado a esta Mayra diciendo eso. Yo renegaba mucho y era de las que más decía, ay, ya, o sea, más bien agradezcámosles lo bueno. Coño, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de, entiendo por qué mucho, o sea, por qué América Latina, y esto creo que desde mi regionalismo lo digo, no, entiendo cada vez más por qué no podemos salir de ese foso, pero nadie puede venir, y esto lo digo con total responsabilidad, nadie puede venir a seguir machacándonos más. O sea, uno, ok, yo puedo entender y detestar al mismo tiempo que nos machaquemos nosotros, porque venga alguien externo a decirnos, no, no lo permito, no lo tolero. Y entiéndanse esto, o sea, nos diseñaron la arquitectura social, nos dijeron tú vales más, tú vales menos, y con esas concepciones crecimos. Para tú poder, y quita tú, esto es algo que funciona incluso en la política de hoy. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Entonces, si tú no validas lo que yo digo públicamente, eso quiere decir que tú estás contra mí. ¿Quieres estar contra mí? No. Así funciona el poder. Entonces, los de Así arriba fue. tenían que machacar más a los de abajo para poder seguir ellos teniendo una cuota mínima de poder. Y así hemos crecido en América Latina. Entonces, cuando nosotros volteamos a decir, no, nosotros no somos racistas, es nosotros no queremos enfrentarnos a la realidad de que a nosotros nos diseñaron para ser racistas. Eso, clarísimo.
A eso yo Claro, quiero recomendar un autor que se llama Aníbal Quijano, si no estoy mal es un autor peruano que habla de, de esto de la colonialidad, Aníbal, sí. del poder o eurocentrismo en América Latina. Y de cierta forma incluso nosotros inconscientemente o conscientemente seguimos ciertas tendencias que hacen que nuestras características latinoamericanas sean consideradas como cringe y que Ujú. porque estamos en el minimalismo es como que estamos dentro de lo que está políticamente aceptado o aceptado. Y por eso incluso vemos que ciertas tendencias que no deberían ser tendencias, sino deberíamos sentirnos orgullosos de las cosas que tiene Latinoamérica. Porque Latinoamérica no es minimalista, Latinoamérica es maximalista, podríamos decir, porque cada país tiene ciertas características específicas, cada cultura tiene características específicas. Por ejemplo, yo siempre que les converso el tema de mi cabello afro. Antes no era concebido como algo bueno el cabello afro, pero ahora lo vemos y qué bueno que lo veamos en tema de pasarela, en portadas y demás, pero no es una tendencia, es una representación de lo que somos. Incluso vemos que lastimosamente marcas grandes muchas veces utilizan patrones de pueblos y dicen, ay, es que nosotros queremos incluir la cultura de cierta parte. No es que quieran incluir, se están robando ese conocimiento de cierto lugar específico. No nos están haciendo un favor, sino que quieren quieren adueñarse de esos conocimientos y decir que nos están haciendo un favor. Y también no creo que solamente sea el tema del eurocentrismo, sino también que lastimosamente vemos ¿cómo se llama? A Estados Unidos en todo. O sea, si Estados Unidos brinca, nosotros también brincamos. Y si no brincamos es porque no queremos estar bien. Porque, o sea, lo que decíamos creo que en el otro episodio, vemos que hay un colapso de tanto que quieren que todos estemos en el mismo cuadro, que están buscando alternativas para que nosotros nos terminemos adecuando a lo que antes estaba y que sigamos en este tema de que no, nosotros somos inferiores, tenemos que hacerle caso a alguien más, cosa que no debería ser así. Miren, la principal para quienes nos estén escuchando y sea de América Latina, en algún momento hemos escuchado esta frase de hay que mejorar la raza. ¿Qué significa no eso? es tan fuerte como cuando te dicen, ay, ojalá te cases con una persona que no sea tu país, con una persona que no sea tu país, que es como la meta más grande de una persona en la familia y no sé qué, A como mí uno siempre se me dicen denigra a uno eso, o mismo, sea, ¿no? mis amigos y gente adulta que ni siquiera es de mi familia, pero siempre me dicen, conociéndote, Mayra, yo a ti te veo con un europeo porque yo sé que, o sea, yo sé que eso es lo que a ti te gusta y yo tengo que decir, los europeos me parecen bellos, amo Europa, o sea, si llegara a estar con un europeo va a ser porque me enamoré de un europeo, pero yo amo la latinidad, o sea, yo amo América Latina, yo amo Claro, a es un como, o sea, venezolano a yo voy a estar con morir. una persona por quien es la persona, no por la nacionalidad de la persona. Y ahí Y mismo literal tenemos, minimizas al latinoamericano. Entonces, ujú, cuando viene una Isabel Ayuso a decir México no era nada antes que llegáramos nosotros, probablemente muchos mexicanos van a decir, ay, es verdad, tiene razón, es verdad, no éramos nada, éramos unos indígenas. sí. Brother, o sea, un poquito de amor, un poquito de cariño, no nos enseñaron, tenemos que nosotros aprender a querer lo que somos. Nadie, mira, esta frase la dijo Calle 13, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. No, Bueno, es que ni el que quiere a su patria no quiere a su madre y no se quiere a sí mismo. Tú no puedes jamás, jamás amar otra cosa que no sea tu suelo. O sea, es difícil, son tus raíces. Yo no concibo y no entiendo a la gente que dice que no somos la raza superior, que no somos, nunca vamos a crecer, que siempre vamos a estar estancados. Tenemos problemas, por supuesto que los tenemos, pero ¿por qué tenemos esos problemas? Por los de afuera y por los de adentro, en parte. Entonces, o sea, hay que hacer un gran mea culpa y empecemos por decir, sí, somos racistas. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para ser así. La raza es un constructo social. Partiendo de eso, si nos hacen un poquito de caso o por lo menos nos escuchan un poquito, ok, ya, las de mis políticas dijeron que la raza es un constructo social. La próxima vez que tú escuches a alguien diciendo, ese catire, ese negro, ese que no sé qué, ese, tú sabes que diseñó, o sea, es la etiqueta que tiene esa persona en la cabeza.
pero la otra persona lo que tiene es un fenotipo. O sea, los negros en África, el color que obtienen es justamente para sobrevivir a las condiciones físicas extremas. Lo mismo que los albinos, justamente son excesivamente blancos para sobrevivir a las condiciones extremas frías. Entonces, no fue que ellos eran superiores, es que teníamos condiciones totalmente distintas y eran condiciones ambientales. Entonces, cuando quitas un poquito esas prenociones y esos prejuicios instaurados en tu cabeza y te das cuenta que de hecho todos los distintos colores de piel que tenemos es justamente más por condiciones ambientales y luego por la mezcla de culturas que tuvimos, en el caso de América Latina con europeos, pues de allí venimos nosotros. Podemos abrazar esa interculturalidad, pero decir que lo mestizo es menor o que el indígena es menor es no abrazar lo que tenemos. El día que nosotros, yo creo que el día que nosotros empecemos a abrazar nuestra cultura, pero desde lo esencial, pero teniendo estos conceptos claros de por qué somos así, por qué somos como somos, ese día de verdad capaz cambiamos un poquito, cambiamos la mirada. Y yo creo que capaz lo que nos falta es eso, es cambiar la mirada que tenemos de nosotros como región. Y no solo como región, nosotros nos jugamos como región. A mí me encanta hablar de región como si todos fuéramos unidos. La verdad es que no lo somos. O sea, ni No, entre mi querida países. Bolívar, no somos. No, no me digas Bolívar, por favor, que me insultas. Yo soy más Miranda, yo soy más Miranda. Sí, yo, Ah, ok. desde Tierra del Fuego Quédate a hasta la la patria unida. Patagonia. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Nati? Oye, a propósito de lo que te estabas diciendo, y solo eso, solo estoy ahí, sí, una cosa que creo que es importante también empezar como a entender, porque, bueno, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, capaz, o al menos yo puedo hablar como desde lo que me enseñaron en la universidad, que es muy cuadrado cómo te hacen entender el comportamiento humano, cómo te hacen entender las ideologías, cómo te hacen entender la ciencia social, sin literalmente arraigar a diferentes otras cosas, como por ejemplo la superioridad de la especie, el comportamiento natural. Incluso nos separamos de estas ideas porque creo que tenemos esta pelea de que la religión pone a Dios como quien construye a los seres y los hace de tal forma que se genera una evolución y demás. Entonces, cuando empezamos a estudiar esta ciencia social y nos separamos de esta idea de Dios, nos separamos de entender cómo como especies, o sea, como seres, buscamos siempre la supervivencia y ahí es donde hace eco y hace contraste, más bien explica esto que decía Mai, o sea, nosotros como especie, más allá de los colores y nuestro aspecto físico, evolucionamos según las condiciones en las que nos desarrollamos, climáticas, terrenales y demás. Entonces, ahí es donde empieza como nuestro desarrollo como especie humana y después nos empezamos a asociar y después empezamos a crear sociedades y empezamos a crear política y empezamos a crear comunicación o todo lo que quieras y ahí es donde vienen nuestros comportamientos culturales. Pero literalmente, sí, me parece súper importante que lo hayamos topado desde Miss Política y hacer este contraste de los seres humanos también respondemos a una supervivencia social. Y a esa supervivencia, pues el cuerpo evoluciona y se adapta. No solo los seres humanos, las plantas, los animales y los seres en general. O sea, nos adaptamos al entorno y buscamos evolucionar a través de eso. Perdón, Ani. No, tranqui. Decía que en Miss Política intentamos que haya unión. Sí, es que creo que es un Perdón, problema. tienen que decir lo que lo escucharon primero de Miss Política y luego de cualquier otro. Por favor, dejen de estarlo, porque luego yo leo esas frases sueltas o alguien me manda una frase suelta y yo digo, pero denos el crédito, ¿por qué no pueden No, decir que sí. fuimos nosotros? Y miren, para ir cerrando, chicas, ¿qué les decimos a las personas Nani nos que... estaba diciendo algo. Que ya vaya cerrando. Bueno, yo puedo terminar diciendo que leer nos ayuda mucho. Sé que puede ser algo muy repetitivo que siempre decimos, pero considerando que estamos en una época en que el capitalismo incluso está dentro de nuestro algoritmo, porque nos quiere decir cómo vivir, qué hacer y qué opinar, nosotros podemos optar por pensar por nuestra propia cuenta. Que, por ejemplo, vemos que este tema del racismo es algo muy, muy predominante en América Latina. Nos cuesta mucho hablar de esto y deberíamos preguntarnos por qué nos cuesta tanto. Cuestionarnos si nosotros tenemos alguna actitud que por nuestro entorno nos ha enseñado a tomarlas, cuestionarlas, cambiarlas, ver cómo podemos ayudar. Incluso hay una frase, ahorita no recuerdo de quién es, pero que más que entender la historia
del Holocausto es saber cómo es que Hitler hizo que tantas personas acepten que tenía que eliminar a un grupo específico de seres humanos. Porque esto es algo que se vuelve a repetir con diferente discurso, con diferente cara, pero siguen siendo los mismos grupos, los oprimidos, los que tienen que desaparecer porque no están dentro de esta jerarquización que se inventaron personas específicas y que nos la vendieron. Así que debemos preguntarnos qué podemos hacer, qué nos están diciendo, porque puede ser que sí, que no cambie esto de la noche a la mañana, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo de hablar de esto, que ya es un inicio para cuestionarnos qué pasa, podemos ir cambiando ciertas actitudes y sobre todo podemos ir cambiando a estas personas que nos gobiernan hoy en día, que tienen cierto pensamiento que sí es racista, a pesar que no digan que son racistas, terminan adaptando políticas racistas porque no accionan para mejorar la vida de grupos específicos y de cierta forma de nadie, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Miren, a la pregunta inicial del episodio de si América Latina es racista, voy a hablar por mí, creo que sí. Nuestro racismo es estructural, ¿ok? Entiéndase esto. El racismo en América Latina es estructural. Por eso no funciona, vamos a aclarar esto importante, no funciona bajo el mismo modelo de racismo estadounidense. No es lo mismo. Nosotros somos sociedades mezcladas, somos sociedades multiculturales, aunque no necesariamente sociedades igualitarias. Y esa es justamente nuestra paradoja y nuestra conversación incómoda de por qué muchas personas en América Latina se dicen no racistas. El racismo en América Latina no funciona como una segregación normal como en Estados Unidos, sino que está disfrazado un poco y está camuflado de bromas, de clasismo, de burla, de invisibilización, de estigmatización, de frasecitas de cariño, de microracismos, de frases que hemos aprendido a normalizar, pero están tan insertadas en nuestro imaginario colectivo que por eso es tan difícil ver. Si hoy hablamos mucho sobre violencia simbólica, bueno, justamente yo creo que el racismo está disfrazado de tanta violencia simbólica que está tan normalizada y naturalizada en nuestra región que por eso es tan difícil tener esta conversación sin que alguien diga yo no soy racista, pero es probablemente esa persona, estoy segura, esa persona se considera que no es racista, pero eso no significa que no lo sea. ¿Por qué? Porque dijo esa frase. Así de simple. Una persona no racista es que ni siquiera... Les voy a dar un ejemplo de algo que vi hace unas semanas. Un niño estaba jugando con un muñequito de estos de Marvel y dice, este juguete es color y mencionó al nombre de la persona, que era alguien de la familia. Y yo digo, o sea, la asociación del muñeco negro lo asoció con esta persona, que de paso esta persona ni siquiera es negro del mismo color exacto de, ¿sabes? La pongo aquí y pongo, por ejemplo, en España, en Europa se ve muchísimo la mezcla exacta entre cuando ves a un color latino, por decirlo de alguna forma, y luego viene un marroquí y viene alguien de Botswana. Se ve la mezcla tan perfecta de colores que tú dices, a cualquier cosa le llamamos blanco y a cualquier cosa le llamamos negro. O sea, ¿cuándo podemos siquiera? Y me impresiona y me quedé callada y digo como que, claro, entiendo que este niño haya asumido eso, nadie se lo dijo, pero él ya lo asumió porque escuchó a una adulta diciéndole a su novio negro y bromitas de cariño, pero son bromitas que se internalizan. Seamos tan responsables, por favor, seamos responsables de las cosas que decimos. No se juzga, no se habla de los cuerpos, del fenotipo de las personas. Yo jamás podría estar con alguien que se exprese de una persona por su color de piel o por su clase o por su... Necesitamos entender que las personas son personas. Personas. Nikki, Mayra, Nati. O sea, no al revés. No blanca, negra, baja, gorda, flaca. O sea, qué necesidad de ponernos... Y entiendan una cosa, esto es tan vital por una sencilla razón. Estas categorías que acabo de poner son todas connotaciones negativas. No hay ninguna connotación positiva. ¿Por qué necesitamos siempre estar mostrando lo negativo de la otra persona? O sea, ¿qué nos está reflejando a nosotros? Si podemos hacerlo mejor, hagámoslo mejor, porque la verdad es que este temita, que debería, por lo menos yo pensé que era historia lejana, no es tan historia lejana. En Estados Unidos hoy están cercenando derechos de las comunidades negras en distritos y en estados
que tienen una alta historia de racismo y la gente no lo está conversando porque han naturalizado tanto el bendito racismo que asumen esto como que, bueno, es la historia, ¿sabes? Es parte de lo que somos. No, no debería ser parte de lo que eres. Y honestamente, la gente que no dice nada, desde el privilegio, justamente también está siendo cómplice. Cuando tú estás viendo un acto de microracismo y no dices nada, tú estás siendo cómplice de ese acto de microracismo y probablemente también estés insertado en esta lógica del racismo del que no te das cuenta. Entiendan, somos racistas estructurales, fuimos diseñados para eso. Una vez que lo tengamos concientizado, pues intentemos cambiar la conversación y creo que para esto es lo que sirve este episodio. A mí, por lo menos, la frase de Carlos Baute no me representa para nada y me molestó mucho que ningún político que haya estado en ese meeting no haya dicho todo lo contrario, porque eso quiere decir que con los políticos que vengan a Venezuela, ese racismo estructural va a seguir estando. Entonces no lo estamos haciendo mejor. Si podemos hacerlo mejor, hagámoslo. Sí, creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y también me preocupa, por ejemplo, yo iba a decir, o estaba pensando mientras estábamos haciendo este análisis y hablaba, y Maya hablaba, decía, porque alguna vez lo hemos hablado, y lo decía, tal vez cuando sales de tu país es que realmente coges ese amor, ¿no? Ese reconocimiento y demás. Pero luego te das cuenta que no necesariamente salir del país te hace coger ese amor más grande y ese reconocimiento a lo que eres y de dónde vienes. Porque ahí está Carlos Baute. O sea, ha sido una persona que ha podido salir del país, que no tuvo que quedarse en una necesidad en Venezuela cuando las cosas se pusieron difíciles. Y a raíz de eso, lo primero que se le viene a la mente y lo poco que ha aprendido de haber salido de su patria, que dice tanto amar y tanto querer, y tan enojado que está que no lo han dejado vivir es justamente utilizar términos que pueden incluso denigrar a su propia gente, gente de su propia patria. Sí, sí. Entonces, sí, a mí me parece súper preocupante que hasta el día de hoy tengamos esta conversación y también que creo que es importantísimo que empecemos a diferenciar estos tipos de racismos. Como decía, existen los directos que lo vemos más en estas poblaciones como en Estados Unidos, en donde atacan como un Floyd, que literalmente lo George atacan Floyd. y lo matan. Y luego tenemos este otro racismo indirecto que tenemos como en Latinoamérica, que creemos que porque nosotros no estamos dentro de esa superioridad jerarquizada, que no sé por qué nos hacemos inferiores y por qué les hacemos a los otros superiores. Para mí no existe esa diferencia, pero que por eso entonces tenemos el derecho de burlarnos y utilizar estigmas que tienen que ver mucho con la fisionomía y con la física, con el físico de las personas, como cosa de un insulto o como cosa de una broma o como cosa de un hacer sentir incómodo, sacar de su zona de confort a la persona a la que le dijiste eso. Porque probablemente sí, lo hiciste en una broma y la broma digamos que fue de las mejores de las intenciones, pero le sacó de su zona de confort. Entonces ya no creo que sea un tan buen acto si le está sacando de su zona de confort a esa persona. Entonces creo que es importante que empezamos a reconocer que el racismo no solo se ve de manera directa, también de manera indirecta. Y que el racismo incluso se ve como el ejemplo que yo les ponía hace rato es creer que podemos alzar la voz por estas personas sin preguntarles siquiera a estas personas cómo se sienten y sin creer siquiera que estas personas puedan hablar por ellas mismas. Okay. Qué importante es empezar a reconocer cada uno de los lugares y cada uno de los pueblos para luego hablar en nombre de estos pueblos o de estas personas como en representación de. Hoy en día también todo se mueve a través de agendas políticas, todo. O sea, si antes era así, hoy cada vez es más grande y más fuerte gracias a la globalización y a esta interacción que tenemos por redes sociales y de conectarnos y de conocer de manera ya inmediata la información. Entonces, estas agendas políticas también, o sea, no estoy diciendo que estén mal, estoy de acuerdo que existan muchas de estas, pero también, ojo, tengamos en cuenta que las agendas políticas marcan una diferenciación entre unos y otros, y al tenernos a nosotros divididos, nos hacen pelear entre nosotros mismos, mientras arriba se siguen moviendo las cosas como se han movido toda la vida. Y es lo que hablaba Mai durante el podcast, así se mueve el poder. Estoy leyendo un libro que se llama, no recuerdo si es Así se mueve el poder o Cómo se mueve el poder, pero es justamente todas estas estrategias políticas y geopolíticas que se han usado para poder dominar. Y una de esas es hacernos sentir inferior, hacernos sentir que necesitamos del otro, hacernos sentir que la otra gente puede hablar y que nos puede reconocer. Y ahí es donde nos controlan. Entonces, obviamente, a veces caemos en estos discursos por querer que nos ayuden y luego nos terminan dominando, nos terminan controlando. Y a propósito de eso, muchos de nuestros grupos como más socialmente vulnerables o
históricamente discriminados son los primeros en caer en este tipo de situaciones de luego son de control y de manipulación. Entonces creo que es importante que siempre veamos las cosas como desde diferentes puntos de vista, que seamos bastante analíticos al respecto. Y eso, o sea, yo no me voy a poner en una situación tan estricta porque la gente luego te dice, ay, pero es que ya no se puede hacer una bromita o lo que sea. Si la broma incomoda, tienes que alzar la mano y decir perdón, porque tal vez es parte de nuestro comportamiento cultural, pero lo que tenemos que hacer es justamente empezar a cambiar y a ser mejores. Porque si solo nos vamos a quedar tras el escudo de, ay, no lo dije con mala intención, ya tú todo te lo tomas a mal, entonces tú no estás reconociendo que pudiste haber lastimado a otra persona. Y lastimar a otra persona no está bien. Por ningún lado que lo veas, ya sea por religioso, por no religioso, por político, lo que sea, lastimar a otra persona no está bien. Entonces, si esta broma salió, a la otra persona le incomodó, tienes que tener como la madurez suficiente para poder levantar tu mano y decir perdón y evitar hacerlo la siguiente vez. Si habrá personas que sí te permitan hacer estas bromas, porque como les comentaba en un episodio anterior, también se vuelve difícil. Por ejemplo, yo estuve en un grupo en donde una persona decía, es que yo soy afrodescendiente, y la otra persona, a mí me molesta que nos digan afrodescendientes y yo me reconozco como negra y no sé qué, entonces también se vuelve muy polarizante incluso eso, Sí. pero lo que es básico aquí es reconocer que si a la otra persona te dice que no, entonces no lo haces, porque eso es prácticamente el respeto. Y ya. Uy, wow, qué profundos somos. Que me preguntan por qué son relajados estos episodios. No, yo salgo agotada, de verdad. Pero siempre le bajamos las revoluciones al final. No, Eso claro, es chévere. cuando damos las reflexiones. Sí, nada, no, bueno, nada que agregar. Gracias, pues, bien por escucharnos. Simplemente cuestiones el mundo, cuestiones absolutamente todo, o sea, Les de esperamos en verdad. el siguiente podcast con más preguntas sobre el Y mundo. con más conversaciones profundas. Oiga, Síganos para más conversaciones profundas. No, la verdad, traten de hacer el mundo genial. El mundo ya es lo suficientemente caótico. Hay muchas red flags ahorita sobre cosas que están pasando. Se están retrocediendo en cuanto a derechos individuales, en cuanto a derechos de los colectivos. Creo que ningún derecho de ninguna comunidad está garantizada. Sobre todo si eres mujer, si eres negro, si eres indígena. No la tienes garantizada. O sea, creo que los hombres son los que naturalmente han dictado las reglas y ellos son como los más privilegiados en estos momentos, ¿sabes? Lo vimos con un Trump hablando de fertilidad y diciéndose experto y lo vemos también con los republicanos votando 6-3 para que se eliminaran ciertas reformas y que evidentemente alguien de la comunidad negra de Luisiana no pudiese votar en las próximas elecciones. Entonces, de alguna otra forma, sí, ellos siempre van a dictaminar un poco. Así funciona el poder, pero el que el poder funciona así no significa que no podemos hacer nada. Eso creo que es algo que nunca nos enseñaron. Y por eso es como que, bueno, las cosas son así, pero también son de este otro modo que claramente nunca nos dijeron. Ya ahora que lo saben, pues tratemos de hacerlo mejor. Asumo que si están escuchando no es porque quieren hacerlo mejor, no porque están aquí para luego lanzarnos comentarios de estas que para están tirarnos hate. diciendo. Sí, más sí, sí, hate. para tirarnos hate, exactamente. No se aguanten 1 hora 26 minutos para eso, por favor. Y Nada. parafraseando un poco lo que decía Simón de Beauvoir, no se olviden que solo basta una crisis política, económica o social para que nuestros derechos sean cuestionados. ¿Cuántas crisis hay ahorita? Nada Imagínate. más. Solo digo. De hecho, las crisis son los momentos más idóneos para los gobiernos hacer reformas, entre comillas, de Claro, manera en que, claro, que digamos, te doy seguridad porque el mundo está en caos y yo te Y estoy te voy a garantizando la dar seguridad, orden. pero te doy orden y seguridad, pero te quito otras cosas, ¿no? Ayer lo decíamos en el post de la libertad, de verdad esto es una opinión enteramente personal, yo creo que no lo vale. O sea, la libertad es algo sagrado que no puede ser negociado y creo que la mayoría de la gente la negocia tan fácilmente porque aman que alguien les diga que todo va a salir bien y la verdad es que no existe todavía ningún gobierno que lo haga totalmente bien. O sea, aprendamos un poquito también la lección, ¿no? Pues nada, los queremos mucho, gracias por llegar hasta aquí, síganos escuchando, disfruten estas conversaciones, cuestionen el mundo con nosotros y pues nada, gracias por soportar nos nuestras vemos en el siguiente conversaciones episodio. profundas. Bye. Gracias. Bye.